Sabes, llega en cualquier momento de nuestra vida y prácticamente nos llega a todas las mujeres independientemente de la edad. ¿Qué es ese momento cuando te ves al espejo y dices, ¿dónde quedó mi cintura? Si yo tenía una cinturita de avispa y ahora no la veo. Y es que sabes que independientemente de que si hacemos ejercicio, dieta, masajes, cremas, hasta cirugía estética, hay reglas en imagen personal que si no las estás aplicando correctamente, pueden hacer que incluso desaparezca todavía más esa línea. Por lo tanto, el conocimiento aquí nos da poder, corazón, y es que si aplicamos correctamente esas reglas, nos podemos sacar mucho provecho, podemos sacar esa cinturita y por supuesto sentirnos con más confianza y más autoestima. Así que hoy te voy a dar cuáles son esos errores que posiblemente estemos cometiendo especialmente cuando medimos entre 1,42 y 1,60. Créeme que es mucho más fácil sacar esa cintura que matarnos en dietas extremas o en ciertas medidas o métodos medio agresivos. Cuando medimos entre 1,42 y 1,60, una de las reglas es que los vestidos asimétricos son lo nuestro. Esas líneas en diagonal efectivamente hacen que la figura se vea más proporcionada, que nos veamos más lindas y con mayor balance. Pero ¿sabes qué pasa aquí? Que si ese vestido asimétrico tiene dos picos laterales, como en esta imagen, bueno, se va a ver desfasado, no tiene estilo, por alguna razón no necesariamente te hace muy buena cintura y también te agrega años porque se ve súper anticuado. Así que es importante saber que los vestidos asimétricos también tienen sus modas y tienen sus tendencias. Así que si te encanta el vestido asimétrico, lo mejor que puedes hacer es que la línea en diagonal venga al frente y no tenga esos dos picos como en esta imagen. Bueno, estos vestidos ya sé que me vas a decir que se ven súper cómodos, que uno se siente muy fresca, que la verdad es que todas en alguna ocasión lo hemos comprado, pero a pesar de que sea y se use la monocromía en este vestido para vernos más verticales, el hecho de que tenga una silueta como de campana, como en línea A, no es lo mejor para marcarnos cintura, porque la silueta de una mujer es más de reloj de arena que de campana, por lo tanto tenemos que comprar prendas que enfaticen esas líneas femeninas. Si tienes estos vestidos corazón, la verdad es que no te los recomiendo que los uses o en todo caso si te encanta, debes de usarlos abiertos y adentro ponerte una prenda que es así, dibuje tu silueta de reloj de arena. Yo sé que eres una mujer elegante, sofisticada y que sabe el gran poder de las telas naturales como el lino. Pero sabes, corazón, cuando son demasiado oversize, son demasiado voluminosas y que además la tela es 100% natural, son telas que son muy estructuradas y que no permiten ese movimiento y ese dinamismo que el cuerpo necesita cuando se mueve. Entonces, a pesar de que estamos tratando de marcar la cintura en esta imagen, estamos viendo que es demasiada información visual, demasiada tela, no se marcan las otras líneas de tu figura y por lo tanto, bueno, te ves súper cuadrada. Así que mucho ojo cuando utilicemos la regla de la monocromía, mucho ojo cuando estemos utilizando dos prendas en esos tonos y que además no estén marcando esas líneas de la mujer porque ya ves cómo se ve, no se ve bien. Y seguramente te han dicho que los vestidos en línea A son perfectos porque marcan cintura y te crean línea de cadera. Pero sabes, corazón, realmente no creo que sea lo mejor cuando la tela no es correcta. Y es que en esta imagen lo que pasa con este vestido es que crea demasiadas líneas horizontales, se ve demasiado ancho, demasiado voluminoso y por lo tanto no te crea esa verticalidad que estamos utilizando. Sí, te marca cintura, sí marca cadera, pero ¿a qué costo, corazón? ¿A que te veas demasiado ancha? No debe de ser. Así que de este vestido lo que podemos rescatar es que tiene esos cortes que me encantan porque le dan aire al vestido, lo hacen moderno. Ok, marcamos cintura, es en línea A, pero corazón, la tela debe de tener
movimiento, debe tener dinamismo para que cuando tú te muevas se mueva también el vestido. Y lo que pasa con las telas sintéticas o las que son mezclas entre tejido natural y sintéticas, sí tienen ese dinamismo y ese movimiento. Y entonces, corazón, aquí lo importante es atender a esos comentarios, a esos detalles que te debes de fijar, por lo que es súper importante que le des clic a la campanita para que te suscribas, no te pierdas ni un solo video. Comparte este video con tu gente más cercana, quien más le tengas confianza y que tengas una increíble semana.